9 de octubre de 1997, frente a la costa de California, a unos 130 kilómetros al oeste de San Francisco, un equipo de biólogos marinos del Southwest Fisheries Science Center observa algo que ningún libro de biología describe con precisión. 9 cachalotes hembra flotan en la superficie. Están apretados unos contra otros, formando una figura que los balleneros del siglo XIX llamaban margarita, cabezas hacia adentro, colas hacia afuera, y a su alrededor una manada de orcas de mar abierto los está atacando. Los científicos tienen cámaras, tienen cuadernos, tienen entrenamiento. Y sin embargo, cuando la escena termina, cuando la sangre se dispersa en el Pacífico y las orcas se alejan, se miran entre ellos con la misma pregunta que llevaba flotando en la ciencia marina desde mediados del siglo XX. ¿Por qué ganaron las orcas y por qué no siempre ganan? Esto es lo que ocurre entre los dos depredadores más letales del océano, la orca, Orcinus orca, el mamífero cazador más eficiente del planeta, y el cachalote, Physeter macrocephalus, el depredador con dientes más grande que ha existido jamás. Uno hunde submarinos con la mente, el otro hunde submarinos con el cuerpo, y llevamos medio siglo intentando entender por qué, cuando se encuentran, el resultado nunca es el mismo. 3 preguntas quedan colgando desde hace 50 años. Primera, ¿cómo es posible que un animal de 60 toneladas y 18 metros pueda ser derrotado por una manada de criaturas que pesan menos de la 10ª parte? Segunda, ¿qué ocurrió realmente en 1997 frente a California y por qué ese día cambió todo lo que creíamos saber? Y tercera, la más incómoda de todas, si las orcas realmente pueden matar cachalotes, ¿por qué apenas lo hacen? Vamos a decodificar esta batalla juntos. Empecemos por el escenario, porque sin escala, nada de esto tiene sentido. Un cachalote macho adulto puede medir entre 16 y 18 metros de largo. Algunos ejemplares históricos, cazados en el siglo XIX, alcanzaron casi los 20. Su peso ronda las 45 toneladas. Su cabeza, esa cabeza cuadrada e imposible que aparece en las ilustraciones de Moby Dick, ocupa 1/3 de su cuerpo entero. Dentro de esa cabeza hay 2 órganos que no existen en ningún otro animal del planeta: el espermaceti, una cámara llena de cera líquida, y el llamado junk, un tejido denso que funciona como una lente acústica. Juntos convierten al cachalote en el ser vivo más ruidoso que jamás se haya medido. Sus clics alcanzan 230 decibeles en la fuente. Para poner eso en perspectiva, un motor de avión a reacción despegando a 10 metros de distancia emite alrededor de 140. El sonido de un cachalote, si pudiera transmitirse por el aire sin perder energía, podría reventar tímpanos humanos a kilómetros de distancia. Debajo del agua, esos clics se han detectado a más de 16 kilómetros. Algunos investigadores creen que en teoría podrían aturdir a un calamar. No hay pruebas concluyentes todavía, pero la hipótesis lleva flotando en la literatura científica desde los años 90. Ahora piensa en esto por un momento. Ese animal, ese acorazado biológico, con una cabeza que funciona como un cañón de sonido, es la presa, y la orca es la cazadora. ¿Cómo? Una orca adulta mide entre 6 y 8 metros, pesa entre 3 y 6 toneladas. Es menos de 1/8 parte del tamaño de un cachalote macho, pero no viene sola. Nunca viene sola. Las orcas cazan en grupos coordinados que los biólogos comparan, con toda razón, con manadas de lobos. Solo que estos lobos tienen un cerebro de 5,5 kilos. Se comunican con dialectos que se transmiten de generación en generación, y enseñan a sus crías estrategias específicas de caza que varían según la región del océano en la que viven. Las orcas del estrecho de Gibraltar cazan atún rojo persiguiéndolo hasta el agotamiento. Las de la Patagonia se lanzan contra la playa para arrancar crías de lobo marino. Las de la Antártida
Crean olas coordinadas para tirar focas de los témpanos de hielo. Y luego están las llamadas orcas oceánicas, las de mar abierto, las nómadas. Esas son las que buscan a los cachalotes. Y aquí es donde empieza el problema. Los balleneros del siglo XIX dejaron un archivo enorme sin querer. Sus diarios de a bordo, especialmente los de los barcos yanquis que operaban en el Pacífico entre 1830 y 1880, describen con detalle escenas de orcas atacando cachalotes. En algunos casos, docenas de orcas rodeando a un grupo de hembras y crías. En otros, orcas persiguiendo a machos solitarios durante horas. Los balleneros aprendieron a leer el comportamiento de las orcas para localizar cachalotes. Sabían que si veían aletas negras cortando el agua en cierto patrón, había un cachalote cerca, ya herido, ya asustado, ya listo para ser arponeado. Pero también documentaron algo más. Documentaron ataques que fracasaron, cachalotes que se defendían, cachalotes que golpeaban con la cola, cachalotes que mordían, y en algunos casos, orcas heridas flotando después del encuentro. Los científicos modernos han pasado 50 años intentando reconstruir lo que esos balleneros vieron, y las respuestas siguen siendo incompletas. Pero eso no es lo más extraño. En 1970, un joven biólogo canadiense llamado Hal Whitehead empezó a estudiar cachalotes en el Atlántico Norte. Whitehead no lo sabía todavía, pero iba a convertirse en uno de los cetólogos más importantes de la historia. Publicó su primer artículo relevante a mediados de los años 80, y a lo largo de las siguientes 4 décadas transformó nuestra comprensión de estos animales. Whitehead demostró que los cachalotes viven en sociedades matriarcales, que las hembras y las crías forman unidades familiares estables durante décadas, que se comunican con patrones de clics llamados codas, y que esas codas varían entre clanes, casi como si fueran acentos culturales. Y Whitehead también empezó a hacer una pregunta incómoda. Si las orcas atacan cachalotes con la frecuencia que sugieren los diarios balleneros, ¿por qué los observadores modernos casi nunca ven esos ataques? En 50 años de investigación sistemática, con drones, hidrófonos, marcaje satelital y miles de horas de observación directa, los ataques de orcas a cachalotes, documentados con certeza científica, se pueden contar con los dedos. Uno de los más famosos es el de 1997 frente a California. Otro ocurrió en 2009 en el Golfo de México, otro en Sri Lanka, otro cerca de las Azores. La lista completa apenas llega a una docena de eventos bien documentados en 5 décadas. ¿Cómo puede ser? Los balleneros del siglo XIX los veían constantemente. Y hoy, con toda la tecnología del mundo, apenas los vemos. Hay varias hipótesis. Una dice que las poblaciones de orcas oceánicas son mucho menores hoy que hace 200 años. Otra dice que los balleneros exageraban. Otra dice que las orcas modernas simplemente no consideran al cachalote una presa rentable. Y otra, la más inquietante, sugiere que los ataques ocurren, pero ocurren tan lejos de la costa, tan profundo, tan rápido, que no los vemos. Volvamos a 1997. El equipo que estaba en el mar aquel día lo lideraba Robert Pittman, un biólogo del NOAA que ya llevaba años estudiando cetáceos en aguas oceánicas profundas. Junto a Pittman iban Lisa Balance, Susan Chivers y Sarah Mesnick. Estaban en un crucero de investigación cuando avistaron la escena. 9 cachalotes hembra, todas adultas, formando la margarita defensiva clásica, cabezas hacia el centro, colas latigueando hacia afuera. Alrededor de ellas al menos 35 orcas. Machos, hembras, crías. Una manada oceánica completa, atacando en oleadas. Lo que Pittman y su equipo vieron durante las siguientes 5 horas quedó registrado en un artículo que se publicó en la revista Marine Mammal Science en 2001, y lo que describieron
Es una de las escenas más brutales jamás documentadas en biología marina. Las orcas no atacaban en línea recta, atacaban por relevos. Un grupo se acercaba, mordía, se retiraba. Otro grupo tomaba su lugar, se turnaban, buscaban puntos débiles. Apuntaban a los bordes de la Marguerite, donde una cachalota podía quedar expuesta si otra se movía. Los cachalotes contraatacaban con la cola, con las cabezas, con la coordinación. Cada vez que una orca se acercaba demasiado, media docena de fluques barbudos golpeaban el agua con fuerza suficiente para romper huesos. Y sin embargo, las orcas ganaron terreno. Una cachalota fue separada del grupo. Otra fue mordida en repetidas ocasiones. La sangre empezó a extenderse. El equipo observó cómo las orcas empezaban a alimentarse antes incluso de que sus víctimas estuvieran muertas. Al final del día, al menos una cachalota había muerto. Otras estaban heridas de gravedad. Las orcas se alejaron sin haber perdido a ninguno de los suyos. Pitman escribió después una frase que se ha citado en cientos de artículos posteriores. Dijo que aquel día vio, por primera vez en su carrera, la evidencia de que las orcas oceánicas no ven a los cachalotes como iguales, los ven como presas. Pero incluso esa afirmación, tan clara, tan documentada, esconde el verdadero misterio. Porque si los cachalotes son presas, ¿por qué siguen existiendo? Piensa en la aritmética evolutiva por un segundo. Si un depredador puede matar a otro animal con relativa facilidad, y ese depredador está distribuido por todos los océanos del planeta, la presa debería estar bajo una presión evolutiva enorme. Debería mostrar adaptaciones defensivas visibles. Debería mostrar comportamientos de evasión constantes. Debería, con el tiempo, o desarrollar defensas más eficaces o desaparecer. Los cachalotes no han hecho ninguna de las dos cosas. Su población, antes de la caza industrial del siglo XX, se estimaba en más de 1 millón de individuos. Vivían en todos los océanos, desde el Ártico hasta la Antártida. Se han mantenido casi sin cambios morfológicos durante millones de años. La única defensa organizada que muestran contra las orcas es la formación en Marguerite, y esa formación, según los datos disponibles, no siempre funciona. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí llegamos al segundo gran hallazgo de las últimas 5 décadas, y es una idea que a los biólogos les costó aceptar. Los cachalotes machos adultos son casi inmunes al ataque de orcas. Un macho de 18 metros y 50 toneladas es esencialmente una fortaleza flotante. Sus dientes cónicos, que solo tiene en la mandíbula inferior, pueden alcanzar los 20 centímetros de largo. Su cabeza es un ariete biológico, y su cola, con una envergadura de casi 4 metros, puede generar un impacto capaz de matar a una orca de un solo golpe. Los diarios balleneros del siglo XIX están llenos de referencias a cachalotes machos que embestían botes, que rompían mástiles, que hundían buques enteros. El caso más famoso, el del buque Essex. En 1820, sirvió de inspiración directa a Herman Melville para escribir Moby Dick. Las orcas lo saben, y las evidencias sugieren que evitan a los machos solitarios. Los cachalotes que caen ante las orcas son casi siempre hembras y crías, grupos matriarcales, justamente lo que Pitman vio aquel día en California. Pero aquí viene otra vuelta de tuerca. Los machos adultos pasan la mayor parte del año lejos de las hembras. Los cachalotes son una de las especies con mayor segregación sexual del reino animal. Las hembras y las crías viven en aguas tropicales y subtropicales, formando esos clanes matriarcales estables. Los machos, cuando alcanzan la madurez, migran hacia aguas polares. Vuelven a los trópicos solo para aparearse, lo que significa que durante la mayor parte del año las hembras y las crías están solas, vulnerables, sin la protección de los gigantes, y sin embargo sobreviven. ¿Cómo? Los últimos 20 años de investigación
han empezado a sugerir una respuesta, y esta respuesta es tan poco intuitiva que todavía divide a los biólogos. Los cachalotes hembra no se defienden individualmente, se defienden como una sola entidad biológica. Cuando forman la marguerite, no solo están agrupando sus cuerpos, están coordinando sus percepciones, están usando la ecolocalización de forma colectiva. Cada cachalota escanea un sector del agua a su alrededor. Comparten información acústica en tiempo real, mediante clics y codas específicas para situaciones de amenaza. Es, en efecto, un sistema de radar distribuido, y ese sistema es tan eficaz que las orcas tienen que atacar en manadas enormes, coordinadas, con planes complejos, y aún así, el resultado no está garantizado. Es como si el cachalote hubiera evolucionado no solo hacia un cuerpo enorme, sino hacia una mente colectiva, una inteligencia distribuida que se activa cuando aparece la amenaza. Los biólogos que estudian el fenómeno hablan de una convergencia cognitiva con otros animales sociales complejos, como los elefantes o los primates. Pero en el caso del cachalote, esa cognición colectiva ocurre bajo el agua, en 3 dimensiones, con sonido. Y la orca, con todo su repertorio de estrategias, con todo su cerebro, con toda su cooperación, todavía no ha resuelto ese problema por completo. Piensa en lo que eso significa. 50 años de observación científica, cientos de artículos publicados, miles de horas de vídeo, y todavía no sabemos con certeza cuál es el resultado promedio de un encuentro entre orcas y cachalotes. No sabemos con qué frecuencia ocurren. No sabemos con qué frecuencia las orcas ganan. No sabemos si están aumentando en frecuencia por el cambio en las poblaciones oceánicas. No sabemos si el cambio climático está redistribuyendo a ambos depredadores de formas que van a intensificar el conflicto. Lo único que sabemos con certeza es que cada encuentro es diferente. En 2016, un grupo de investigadores en Sri Lanka documentó a un grupo de orcas persiguiendo a un cachalote adulto durante casi 2 horas. El cachalote logró escapar. En 2020, en las Azores, un macho joven fue atacado por una manada pequeña. Sobrevivió con cicatrices visibles. En el Golfo de México se han encontrado cachalotes con marcas de dientes de orca claramente identificables. Algunos investigadores estiman que hasta un 40% de los cachalotes adultos en ciertas poblaciones tienen algún tipo de cicatriz atribuible a ataques de orca, y sin embargo, están vivos. Eso quiere decir que la mayoría de los ataques no terminan en muerte. Eso quiere decir que los cachalotes, incluso las hembras solas, incluso las crías, tienen defensas que todavía no entendemos del todo. Eso quiere decir que las cifras balleneras del siglo XIX, esas escenas de matanza masiva, quizá eran excepciones. O quizá eran la norma en un mundo que ya no existe. Y aquí es donde el misterio se convierte en algo más profundo. Los cachalotes son los animales con el cerebro más grande que ha existido jamás en la Tierra. Un cerebro de cachalote adulto pesa alrededor de 9 kilos. Es más de 6 veces el tamaño del cerebro humano. Ninguna otra especie, ni entre los mamíferos vivos ni entre los extintos, se acerca a esa cifra. Nadie sabe con certeza para qué necesita el cachalote tanto cerebro. Sabemos que su vida social es compleja. Sabemos que sus vocalizaciones tienen estructura cultural. Sabemos que aprenden, que enseñan, que recuerdan, pero todavía hay un vacío enorme entre lo que sabemos y lo que ese cerebro es realmente capaz de hacer. Algunos investigadores han propuesto una hipótesis que en los años 70 se habría considerado absurda. Sugieren que ese cerebro descomunal, esa mente distribuida en el clan, esa red acústica coordinada, podría ser la respuesta evolutiva directa a la presión ejercida por los depredadores, y en la práctica, el único depredador que puede realmente amenazar a un cachalote es la orca. Si esa hipótesis es cierta, entonces el cerebro más grande que ha evolucionado en la historia de la vida en la Tierra
sería, en parte, el resultado de una carrera armamentística, una guerra fría acústica entre dos mentes marinas, una carrera cognitiva que empezó hace millones de años y todavía no ha terminado. Y esa es la parte que a los biólogos les cuesta procesar, porque significa que cuando vemos a 9 cachalotas formando una margarita y a 35 orcas atacándolas en oleadas, no estamos viendo simplemente una escena de depredación. Estamos viendo el último capítulo de una novela evolutiva que empezó cuando nuestros antepasados eran roedores nocturnos, escondidos entre las raíces de los helechos. Estamos viendo dos linajes cognitivos de altísimo nivel enfrentados en un teatro que solo ellos entienden, y no sabemos quién va ganando. En 50 años hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido que las orcas oceánicas son inteligentes de una forma casi inquietante. Hemos aprendido que los cachalotes tienen cultura, familia, memoria. Hemos aprendido a distinguir clanes, dialectos, estrategias. Hemos aprendido a leer las cicatrices como archivos históricos. Pero seguimos sin poder responder la pregunta fundamental. La pregunta que Pitman se hizo aquel día en el Pacífico. La pregunta que Whitehead lleva haciéndose desde los años 70. La pregunta que los balleneros del Essex debieron hacerse en 1820, antes de que su barco se hundiera. ¿Quién gana, al final, entre la fuerza y la manada, entre el ariete y el enjambre, entre el gigante solitario y la inteligencia colectiva? 50 años de observación, miles de artículos, tecnología que los pioneros del campo ni siquiera habrían imaginado. Y todavía no lo sabemos. Quizá porque la respuesta no es una. Quizá porque en cada encuentro, en cada oleada, en cada golpe de cola, bajo la superficie oscura del océano, la historia empieza de nuevo, con reglas ligeramente distintas, con individuos ligeramente distintos, con condiciones ambientales que ni ellos ni nosotros controlamos. Cuando Pitman terminó de observar aquella escena de 1997, escribió una nota en su cuaderno. La nota decía, más o menos, que había visto algo que la ciencia no estaba preparada para entender. Casi 30 años después, seguimos sin entenderlo del todo. Y quizá esa sea la parte más honesta de esta historia. No hay respuesta. No hay ganador definitivo. Hay dos mentes enormes, ancestrales, coordinadas de formas que apenas empezamos a decodificar, que se encuentran de vez en cuando en la inmensidad del océano, y libran una batalla que empezó antes de que nosotros existiéramos, y que probablemente continuará después de que dejemos de mirar. Los cachalotes seguirán sumergiéndose a 2000 metros de profundidad, escuchando el silencio con la mayor cabeza acústica que ha evolucionado nunca. Las orcas seguirán patrullando la superficie, coordinándose con dialectos que se heredan de madres a hijas, y en algún punto perdido del Pacífico, del Atlántico, del Índico, se cruzarán. Otra vez, nadie los estará filmando, nadie estará tomando notas, y sin embargo, allí abajo, en la oscuridad azul de las aguas profundas, dos de las mentes más complejas que ha producido la evolución sabrán exactamente lo que está en juego. Nosotros, con toda nuestra ciencia, apenas estamos empezando a intuirlo.